Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. En ocasiones, el alma no quiere respuestas, solo silencio. No busca soluciones, sino refugio. No necesita que le expliquen el porqué de su cansancio, solo que alguien le diga, estoy contigo. En medio del ruido del mundo, de las exigencias que no cesan, de las emociones que se agitan como olas, el alma comienza a susurrar su necesidad más profunda: descanso. No un descanso físico, sino uno que toque lo invisible, que abrace lo que no se ve, que sane lo que no se dice. Este episodio es una invitación a detenernos, a respirar, a reconocer que no somos máquinas, que no estamos hechas o hechos para la prisa constante, que hay una parte de nosotros que solo se restaura en la quietud, y en esa quietud Dios no se esconde, se revela. Hoy no venimos a correr, venimos a reposar, a permitir que la presencia divina nos envuelva como brisa suave, como abrazo silencioso, como luz que no exige pero que transforma. Porque cuando el alma pide descanso, el cielo escucha y responde con ternura. Hay momentos en que el alma no pide explicaciones ni soluciones, tampoco respuestas inmediatas. Lo que pide es descansar. Un descanso que no se encuentra en una cama ni en una pausa laboral, sino en lo profundo, en ese lugar invisible donde habita lo que somos, lo que sentimos, lo que callamos. Y cuando el alma llega a ese punto de agotamiento, no hay palabra humana que la consuele, solo la presencia divina puede tocarla sin herirla, sostenerla sin apresurarla. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación no es una orden, es una caricia, es el susurro de un Dios que no exige, sino que acoge, porque el alma no se cansa solo por lo que vive, sino por lo que sostiene en silencio, por las emociones que no se nombran, por las heridas que no se muestran, por las batallas que se libran en lo invisible. Y cuando ese peso se acumula, el cuerpo puede seguir, pero el espíritu se detiene, se vuelve lento, frágil y silencioso. En ese silencio, Dios no se aleja, al contrario, se acerca más que nunca, no con ruido, sino con ternura, no con exigencias, sino con descanso, porque el descanso que Él ofrece no es evasión, es restauración, es volver al origen, es recordar que somos más que lo que hacemos, más que lo que sentimos, más que lo que perdimos. Somos hijas e hijos de Dios, amadas y amados, y también sostenidos. El alma cansada no siempre sabe por qué está agotada. A veces es por el peso de lo que ha vivido, otras por lo que ha callado, a veces por lo que ha perdido, otras por lo que ha sostenido demasiado tiempo, y en ese cansancio se vuelve frágil, silenciosa y casi invisible. Pero Dios no necesita que el alma grite para escucharla. Él percibe el suspiro, la lágrima, el pensamiento que no se ha dicho.
En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos recuerda: Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No hay fatiga que lo aleje, al contrario, es en la debilidad donde su ternura se manifiesta con más fuerza, porque el alma no se rompe por falta de fe, sino por exceso de carga, por sostener lo que no le corresponde, por intentar ser fuerte cuando lo que necesita es ser sostenida, y en ese momento, cuando ya no hay fuerzas para seguir fingiendo, Dios no exige que te levantes, te ofrece sentarse contigo, te ofrece llorar contigo, te ofrece simplemente estar, y en ese estar algo cambia, no afuera sino adentro, porque el descanso no siempre es ausencia de dolor, sino presencia de consuelo, y ese consuelo no viene de frases bonitas, sino de una presencia que no se va, que no juzga, que no acelera, que simplemente dice: estoy aquí y eso basta. Descansar no es rendirse, es reconocer que nosotros no podemos solos, que hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con entrega, que hay heridas que no se sanan con tiempo, sino con presencia, y esa presencia no es la de alguien que viene a juzgar, sino a acompañar. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14, se nos recuerda: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta promesa no elimina el camino, pero transforma la forma de caminarlo, porque cuando Dios va contigo, el peso se reparte, la carga se aligera y el alma respira. Y esa respiración no es superficial, es profunda, es el tipo de suspiro que nace desde lo más hondo, desde ese lugar donde el alma ha estado conteniendo lágrimas, palabras y emociones. Cuando Dios dice: yo iré contigo, no está hablando de una visita ocasional, está hablando de una compañía constante, de una fidelidad que no depende de tu estado emocional, de una ternura que no se retira cuando fallas, porque descansar en Dios es permitir que Él tome el volante, el que lleve la mochila, que Él camine a tu ritmo, no para que llegues más rápido, sino para que llegues entera y entero. Y en ese caminar, la felicidad no es el destino, es la compañía. El mundo nos enseña a correr, a producir, a demostrar, pero el reino nos invita a detenernos, a contemplar, a confiar, y en esa pausa el alma se reencuentra consigo misma, descubre que no es lo que hace, sino lo que es, que no vale por sus logros, sino por su esencia. En el libro de Salmos, número 4, versículo 8, se nos recuerda: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta paz no se compra, no se fabrica, no se finge, se recibe, se habita y se agradece. Y cuando el alma se permite detenerse, algo se revela, no en el ruido, sino en el silencio, no en la acción, sino en la contemplación, porque hay verdades que solo se descubren cuando dejamos de correr, cuando nos sentamos con Dios y le decimos: no tengo fuerzas, pero tengo fe, no tengo respuestas, pero tengo sed, y en esa sed Él no ofrece teorías, ofrece agua viva, agua que no solo refresca, sino que restaura, agua que no solo limpia, sino que renueva, y en esa renovación el alma no vuelve a ser la misma, vuelve a ser lo que siempre fue,
amada, sostenida y habitada por lo eterno. Cuando el alma pide descanso, no está huyendo, está buscando un lugar donde pueda ser sin miedo, sin exigencias, sin máscaras. Y ese lugar no es físico, es espiritual. Es el espacio donde Dios dice: aquí puedes llorar, aquí puedes respirar, aquí puedes ser tú. En el libro de Salmos 91, versículo 1, se nos asegura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es oscuridad, es refugio, es el abrazo que no juzga, la cobertura que no oprime, la presencia que no se va. Y en ese refugio, el alma no tiene que explicar nada, no tiene que justificar su cansancio ni defender su fragilidad, solo tiene que estar, y en ese estar Dios comienza a sanar, no con prisa, sino con paciencia, no con ruido, sino con silencio, porque el descanso que Él ofrece no es solamente físico, es espiritual, emocional y existencial. Es el tipo de descanso que te permite volver a mirar la vida con ojos nuevos, que te permite volver a amar sin miedo, que te permite volver a confiar sin reservas, porque cuando el alma descansa en Dios, no se apaga, se enciende. El alma que pide descanso no está rota, está viva, porque solo lo que está vivo puede sentir agotamiento, puede pedir auxilio, puede buscar consuelo, y en esa búsqueda Dios no se esconde, se revela, no como respuesta inmediata, sino como compañía constante. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, se nos recuerda: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta fuerza no es muscular, es espiritual, es la capacidad de seguir, no porque todo esté bien, sino porque sabemos que no estamos en soledad, y esa compañía no se impone, se ofrece, no exige condiciones, solo apertura, porque Dios no llega con ruido, sino con ternura, no con exigencias, sino con descanso. Y cuando el alma se permite recibir esa ternura, algo cambia, no en el entorno, sino en la percepción, porque el descanso no siempre elimina el problema, pero sí transforma la forma de enfrentarlo, y en esa transformación el alma se reencuentra con su esencia, no la que lucha sin parar, sino la que sabe cuándo detenerse, cuándo confiar y cuándo simplemente ser. Hay descansos que no se encuentran en el sueño, sino en la oración, no en el silencio externo, sino en el diálogo interior. Y cuando el alma se atreve a hablar con Dios desde su fragilidad, algo cambia, no afuera, sino adentro. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta oración no es una fórmula, es encuentro, es el momento en que el alma deja de fingir y empieza a sanar, porque orar no es repetición de palabras, es abrir el corazón, es decir: estoy con cansancio, Señor, no sé cómo seguir, no sé qué hacer, pero aquí estoy. Y en ese aquí estoy, Dios no responde con juicios, sino con presencia, con una paz que no se explica, pero que se siente, con una certeza que no se razona, pero que se habita. Y en esa paz, el alma no se evade, se reencuentra,
porque el descanso que viene de la oración no es evasión, es comunión, es saber que alguien escucha, que alguien sostiene, que alguien permanece. Descansar en Dios no es dejar de sentir, es permitir que Él sienta contigo, que Él entre en tu historia, en tu dolor y en tu confusión. Cuando lo hace, no lo hace como espectador, sino como protagonista. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos pide, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este cuidado no es genérico, es íntimo, es el tipo de atención que solo alguien que te ama puede darte, y ese amor no se retira cuando fallas, no se enfría cuando dudas, no se aleja cuando te quiebras. Al contrario, se acerca, se intensifica, se vuelve más palpable, porque Dios no ama versiones idealizadas de ti, ama lo que eres aquí y ahora, y en ese amor el alma descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no está en soledad, porque sabe que alguien que la sostiene, que la comprende y que la acompaña, y ese alguien es Dios nuestro Señor. Y en esa compañía, el descanso no es una pausa, es una transformación. El alma que pide descanso no necesita explicaciones teológicas, necesita ternura espiritual, necesita saber que no está mal por sentirse cansada, que no ha fallado por necesitar pausa. Y Dios, en su infinita compasión, no exige que estemos siempre fuertes. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 se nos recuerda: mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta perfección no es ausencia de dolor, es presencia de gracia, es saber que incluso lo roto hay belleza, y esa belleza no se ve con los ojos, se percibe con el espíritu. Es la belleza de saber que no tienes que fingir, que puedes llorar sin esconderte, que puedes decir no puedo más, sin miedo y sin temor, porque en ese reconocimiento Dios no se aleja, al contrario, se acerca, no para corregirte, sino para abrazarte. Y en ese abrazo, el alma respira, se libera, se reencuentra, porque el descanso no es debilidad, es sabiduría, es saber cuándo detenerse, cuándo pedir ayuda, cuándo confiar en que la gracia es suficiente. Descansar no es detener la vida, es permitir que la vida se regenere, que el alma se oxigene, que el espíritu se renueve, y esa renovación no viene de técnicas humanas, sino de encuentros divinos. En el libro de Salmos, número 103, versículo 5, se nos asegura: renovarás mi juventud como el águila. Esta juventud no es física, es espiritual, es la capacidad de volver a creer, de volver a amar, de volver a esperar. Y en ese volver, el alma no regresa al pasado, sino al origen, al lugar donde fue creada, amada y sostenida, porque descansar en Dios es volver a casa, no una casa de paredes, sino de presencia, una casa donde no hay exigencias, solo ternura, donde no hay juicios, solo gracia, donde no hay prisa, solo paz, y en esa paz el alma se regenera, no porque todo cambia afuera, sino porque algo se enciende adentro, algo que dice: todavía hay esperanza, todavía hay propósito y todavía hay amor. En medio del agotamiento, cuando el alma ya no encuentra palabras, hay una promesa que permanece como un susurro fiel: la alegría volverá, no como un estallido inmediato,
sino como una luz que se enciende lentamente en medio de la oscuridad. En el libro de Salmos, número 30, versículo 5, se nos recuerda: el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Esta promesa no es una ilusión, es una certeza que ha sostenido generaciones, porque Dios no ignora el dolor, lo acompaña, no acelera el proceso, lo habita, y en ese habitar el alma aprende a esperar, no con ansiedad, sino con esperanza. Aprende a confiar en que el amanecer llegará, aunque ahora todo parezca sombra, porque la alegría que viene por la mañana no es una emoción superficial, es una revelación profunda, es el fruto de haber caminado con Dios en la noche, de haber llorado en su presencia, de haber sido sostenidos en el silencio, y cuando esa luz aparece, no lo hace con ruido, sino con ternura, como quien dice: aquí estoy, nunca me fui. Cuando todo parece perdido, cuando los sueños se desmoronan y las fuerzas se agotan, hay una verdad que permanece como raíz profunda. Dios es especialista en resurrecciones. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, se nos recuerda: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta declaración no es solo para los que han partido, es para los que sienten que algo dentro de ellos ha muerto: la esperanza, la fe, la alegría o tal vez el propósito. Y en ese terreno seco, donde ya no esperamos nada, Dios planta vida, no porque lo merezcamos, sino porque Él es así, porque su naturaleza es restaurar, renovar y revivir. Y esa vida no siempre llega con estruendo, a veces llega como un suspiro, como una idea nueva, como una canción que toca el alma. Y en ese renacer descubrimos que no todo estaba perdido, que lo que parecía muerto solo estaba esperando el toque divino, que la felicidad, aunque enterrada, puede resucitar, porque en las manos de Dios incluso lo que se ha roto puede volver a cantar. La felicidad no es un destino lejano al que se llega después de cumplir ciertos requisitos. Es una compañía que camina con nosotros incluso cuando no la sentimos. Y si caminamos con Dios, aunque el camino sea difícil, no estamos en soledad. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, se nos asegura: no te dejaré ni te desampararé. Esta promesa no depende de nuestro estado emocional ni de nuestra fidelidad, depende de su carácter, de su amor y de su compromiso eterno. Y en ese caminar hay días en que no sentimos nada, en que la oración se vuelve monótona, en que la fe parece frágil, en que la alegría se esconde, pero incluso en esos días Dios no se aleja. Él no mide nuestra cercanía por nuestras emociones, Él permanece, y su permanencia es la base sobre la cual podemos construir, incluso cuando todo lo demás se derrumba, porque la felicidad no siempre es sentir, a veces es saber, saber que no estamos en soledad, saber que somos amadas y amados, saber que hay propósito incluso en el dolor, y en ese saber el alma descansa. Hay belleza en la vulnerabilidad, en decir: no estoy bien, sin miedo, sin vergüenza y sin máscaras, porque en esa honestidad el alma se abre y Dios entra. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, se nos recuerda: mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad no glorifica el sufrimiento, pero sí lo redime,
Nos recuerda que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo, que no tenemos que tener todas las respuestas, que no tenemos que aparentar estabilidad cuando por dentro estamos quebradas y quebrados. Y en esa grieta, en esa fractura, en ese espacio roto, la luz entra, no para juzgar, sino para sanar, porque Dios no busca perfección, busca apertura, y cuando nos abrimos, cuando dejamos de resistir, cuando permitimos que Él vea lo que escondemos, algo cambia, no siempre de inmediato, no siempre de forma visible, pero algo se mueve, algo se libera, algo se restaura. Y en esa restauración, la felicidad no llega como premio, sino como fruto, fruto de haber sido auténticos, fruto de haber sido sostenidos. La felicidad puede estar en una canción, en una oración, en una pausa. No la busques solo en los grandes momentos. En el libro de Salmos, número 16, versículo 11, se nos muestra: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Esta plenitud no depende de eventos extraordinarios, sino de encuentros cotidianos, de mirar al cielo y sentir gratitud, de escuchar una melodía y sentir consuelo, de cerrar los ojos y sentir que aunque todo esté en movimiento, hay algo que permanece. Y ese algo es la presencia, no como concepto teológico, sino como experiencia viva, como calor en el pecho, como paz en la mente, como ternura en el alma. Y en esa presencia la felicidad no se busca, se encuentra, no se exige, se recibe, no se fabrica, se revela, porque Dios no está lejos, está justo donde estás, y si detienes, si respiras, si escuchas, lo sentirás. Y en ese sentir, el gozo no será una emoción pasajera, sino certeza profunda, una certeza que sostiene, que transforma y que descansa. Cuando la felicidad parece lejana y el alma pide descanso, es fácil caer en la trampa de pensar que debemos hacer algo para merecerlo, que debemos alcanzar cierto nivel de fe, demostrar cierta fortaleza, cumplir con ciertas expectativas. Pero la verdad del Evangelio es otra muy distinta. El descanso, como la salvación, no se gana, se recibe. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, se nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta gracia no es una recompensa, es un regalo. No depende de nuestro rendimiento, sino de su amor. Y en ese amor encontramos descanso, porque ya no tenemos que fingir ni esforzarnos por aparentar alegría. Podemos simplemente ser vulnerables, ser cansados, ser humanos. Y en esa humanidad Dios se manifiesta, no para juzgar, sino para abrazar, no para exigir, sino para ofrecer. Y lo que ofrece es más que alivio, es plenitud, es una alegría que no depende del momento, sino de la eternidad. Una alegría que no se agota porque nace del corazón de Dios. Y cuando el alma se permite recibir esa gracia, algo se libera, algo se sana y también algo se enciende. La felicidad también puede estar en el servicio, en dar sin esperar, en amar sin condiciones. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, se nos recuerda: más bienaventurado es dar que recibir. Esta verdad no es una consigna moral, es una revelación espiritual, porque cuando damos nos encontramos, cuando servimos nos sanamos,
Cuando amamos, nos liberamos. Y ese dar no tiene que ser grandioso, puede ser una palabra, una mirada, una oración. Puede ser estar presentes, escuchar sin interrumpir, abrazar sin juzgar, porque en cada acto de amor Dios se manifiesta, y en esa manifestación el descanso no es una recompensa, es reflejo de lo que somos, de lo que vivimos y de lo que anhelamos, reflejo de lo que Dios es en nosotros. Y cuando vivimos desde ese reflejo, todo cambia, no porque el mundo cambie, sino porque nuestra forma de habitarlo se transforma. Y en esa transformación, el alma deja de correr y empieza a fluir. La felicidad no es una evasión, es redención, es mirar el dolor a los ojos y decir, no me defines. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos recuerda, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta verdad no borra el pasado, pero lo transforma. No niega las heridas, pero les da sentido. No elimina las cicatrices, pero las convierte en marcas de gracia. Y en esa redención el alma respira porque ya no tiene que cargar con culpas, con miedos o con etiquetas. Puede simplemente ser nueva, ser libre, ser plena. Y en esa plenitud, la felicidad no es una emoción volátil, sino una identidad, porque cuando sabemos quiénes somos en Cristo, todo cambia, incluso si nada cambia afuera, porque la verdadera transformación no comienza en lo externo, sino en lo interno, y desde ahí, desde lo profundo, la felicidad brota, como río que no se detiene. El alma, al descansar en su nueva identidad, no se esconde, se revela, y en ese encuentro la felicidad deja de ser un espejismo y se convierte en presencia, presencia que abraza, que sostiene, que transforma, presencia que no exige, que no juzga y que no acelera, presencia que simplemente está, y en ese estar todo cambia, porque cuando Dios está, la tristeza no tiene la última palabra, el miedo tampoco tiene la última palabra, ni el vacío tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor, y ese amor dice, estoy contigo siempre. El alma, al descansar en esta verdad, no se apaga, se enciende. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento de quietud, venimos ante ti con el alma abierta, cansada quizás, pero dispuesta a descansar en tu ternura. Hemos caminado por paisajes internos que nos han dolido, hemos sostenido cargas que no sabíamos cómo soltar y hemos buscado consuelo en lugares que no lo ofrecían. Pero hoy, aquí, reconocemos que solo tú puedes tocar lo profundo sin herir, abrazar lo invisible sin juicio y sanar lo que ni nosotros entendemos. Gracias por ser refugio, por ser sombra, por ser descanso. No venimos con palabras perfectas ni con fuerzas renovadas. Venimos tal como somos, vulnerables, humanos, necesitados de tu paz. Que tu espíritu nos envuelva como brisa suave, que tu presencia nos cubra como manto cálido y que tu amor nos recuerde que no estamos en soledad, que cada suspiro sea oración, que cada silencio sea comunión, que cada lágrima sea semilla de esperanza. Descansamos en ti no porque todo esté resuelto, sino porque sabemos que tú permaneces. Y así,
cerramos este episodio, no con un punto final, sino con una promesa: seguir acercándonos a ti, incluso cuando el alma esté en sombra. Que tu paz nos acompañe en el camino, que tu gozo nos sorprenda en lo cotidiano y que tu gracia nos transforme desde lo profundo. En tu nombre descansamos, en tu fidelidad confiamos y en tu amor permanecemos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.